En esta primera lección de fundamentos, vamos a presentar un contenido de orientación inicial a la Iglesia en lo que se refiere a la seguridad del consejo de Dios para nuestras vidas. El Salmo 139 muestra el esfuerzo del salmista por intentar compartir un poco de la amplitud del pensamiento de nuestro Señor. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. Salmos 139, 17, 18. 1. El consejo de Dios. ¿Qué entiende por consejo? Cuando alguien le pide un consejo, ¿qué significa? Hablar sobre el consejo de Dios significa entender la amplitud de los pensamientos de Dios. ¿Cuántos pensamientos inundan la mente de nuestro Creador? Según el Salmo 139, 17, 18, sería como intentar enumerar los granos de la arena de la playa. ¿Le parece posible esa analogía? Se trata de un lindo intento de ayudarnos a entender la grandeza de los pensamientos de nuestro Dios. Todos los que se convierten a Cristo pasan a formar parte de la familia de Dios. Y nuestro desafío, como cristianos en la caminata, está en comprender ese pensamiento. El consejo de Dios debe también ser visto por la línea del tiempo. Él precede a la creación del mundo y sucede al final de esa. Abarca la eternidad pasada, así como la eternidad futura. Jesús, en el final de su ministerio terrenal, antes de ascender al cielo, dejó algo muy importante a sus seguidores, una forma más concisa de entender la amplitud de los pensamientos de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18. 20. El Señor nos mandó ir y hacer discípulos, esparciendo por el mundo sus enseñanzas, predicando a todas las naciones, bautizando personas arrepentidas y enseñándoles que guarden toda su enseñanza. Eso fue una orden clara. Una orden. Esa orden forma parte de una responsabilidad cristiana, es parte del consejo de Dios para rescatar personas, formar vidas, esparcir su familia en la tierra y salvar el alma del hombre perdido. Desde Génesis hasta Apocalipsis existe un vislumbre del consejo de Dios dada su magnitud y virtud. Sin embargo, como mencionado anteriormente, Jesús sintetizó ese consejo de manera clara al decir que deberíamos enseñar a las personas que se convirtieron a Él que guarden todas las cosas que Él enseñó y predicó. 2. Obedeciendo la orden de Jesús. ¿Será que existe algún relato en el Nuevo Testamento de alguien que obedeció la orden dada por Jesús en Mateo 28, 18, 20? Sí, el apóstol Pablo. Él tomó el consejo de Dios como su misión de vida y ministerio. Él dedicó sus días de vida a la obra redentora de Cristo. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 20, 27, 31. El compromiso de Pablo en obedecer la orden de Jesús se manifestó noche y día, con lágrimas, peligros, amor, desamparo y perseverancia. Él siguió insistiendo en la enseñanza del consejo para salvar vidas. Y eso lanza luz a nuestra agenda ministerial y demanda de servicio. Este texto nos describe el compromiso de Pablo en aplicar en su ministerio la orden que el Señor Jesús nos dio en Mateo 28, 18,
20, enseñándoles que guarden todas las cosas características de la acción ministerial servicio de Pablo. La acción ministerial de Pablo fue paulatina y continua. Él estaba preparando el rebaño para lo que vendría en el futuro próximo, para herejías sutiles y confusiones que irían a surgir en la vida de la iglesia. Dios dejó esos registros para que no quedemos perdidos, sin una dirección. Mientras más nos inclinemos hacia las sagradas escrituras, más instruidos, maduros y fundamentados seremos en el conocimiento de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, marzo, 16, 17. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1:2. El consejo de los impíos está puesto en todos lados, pero Dios dice que bienaventurado es el que no anda en ese consejo, o asimila la manera de vivir de los incrédulos. 3. No tomar la forma del mundo. Tenemos claridad de lo que significa todo designio, consejo, propósito de Dios y cómo debemos mantenernos en él. De manera general, la Iglesia lo desconoce, y es muy probable que, aun aquellos con quienes nos relacionamos y enseñamos estas cosas, no lo comprendan con claridad. Es posible que lo relacionen con las áreas del camino, expresión ocupada por nosotros para definir el contenido de las verdades y mandamientos que deben ser ministrados desde la conversión. Las herejías sutiles y los engaños que entraron en la iglesia allá atrás, y que se manifiestan también en nuestros días, solo pueden combatirse si tenemos muy claro en nuestra mente el discernimiento del consejo de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. No andar en el consejo de los malos significa no querer asimilar su manera de vida, los consejos llenos de cosas satánicas que profesan. Si no hay temor o conocimiento de Dios, cualquier consejo o opinión será cargado de engaño, mentira y confusión. Hablar del consejo de Dios es llenarse de contenido, de gracia, de capacitación para tener una vida perfecta y también para ser enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nos convertimos, hay un cambio de reino. Es una otra realidad, un cambio de mente, conforme a los versículos 1 y 2 de Romanos 12. El texto de Salmo 1:2 advierte al cristiano sobre rechazar la enseñanza, la opinión y el consejo de personas que no tienen el temor de Dios. ¿Qué consejos sensatos ellas nos podrían dar? 4. Campo de batalla en la mente. Una advertencia. ¿Cuántos se convierten y se olvidan de romper con los consejos de los impíos o de romper la relación con los impíos? El texto de Romanos 12:1-2 nos advierte sobre ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En los pensamientos quizás, el mayor campo de batalla que enfrentamos. El engaño nace en la mente y rendiremos cuenta a Dios, también, de nuestros pensamientos. Acuérdese de eso. Nuestra mente y nuestros pensamientos son partes integrantes de nuestro ser. No podemos pensar que nuestros pensamientos son inofensivos. Ellos pueden desviarnos y privarnos de conocer a Dios verdaderamente, así como alejarnos de experimentar la verdadera voluntad de Dios. Ser transformados por la renovación del pensamiento es muy significativo y desafiador.
Nuestros pensamientos deben resultar de la palabra de Dios, deben ser moldeados a partir del consejo del Creador. Hagamos de la Biblia sagrada nuestro molde. Únicamente así tendremos una mente transformada. Nuestros pensamientos deben estar llenos del consejo de Dios. Y nuestra santificación incluye nuestros pensamientos. Conclusión. En esta primera lección de fundamentos, hablamos sobre el consejo de Dios, que está puesto desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos es revelado por el Espíritu Santo a través de la Biblia. El consejo de Dios es todo lo que Él ordenó, estableció, dejó registrado para nuestra enseñanza, corrección, orientación, crecimiento, santificación. Y todo lo que esté en desacuerdo con lo que Dios piensa, su palabra y su doctrina, es consejo de los impíos y debemos rechazarlo. El consejo de Dios es absoluto. Considere atentamente. 1. El consejo de Dios es muy amplio, incluye la eternidad pasada y la eternidad futura. 2. En nuestra mente se traba una lucha entre el consejo de Dios y el consejo de los impíos. 3. Al nacer de nuevo, somos desafiados a tener una mente transformada, sustituyendo la mente que era conforme a este siglo para la mente de nuestro Señor. 4. Pablo obedeció la orden del Señor y dedicó 3 años de su ministerio enseñando todo el contenido del consejo de Dios. 5. Nuestros pensamientos deben ser llenos del consejo de Dios. 6. Nuestra santificación incluye nuestros pensamientos, por lo tanto, debemos filtrarlos a la luz de la palabra de Dios.